Cordial saludo para todos ustedes. Empezamos así nuestro programa Testigos en la Fe. Quiero iniciar con un texto muy bonito de el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dará un vástago el tronco de Jesem, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quise empezar con este texto porque estamos hablando el tema de la confirmación. ¿Y cómo hablar del tema de la confirmación sin referirnos al tema precisamente del Espíritu Santo? Esa persona, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, como le decíamos hace unos días, amor del Padre y del Hijo. De ahí surge precisamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, del amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el que da la gracia, es el que regala la gracia, la regala en primer momento en el bautismo. Por eso vamos a ver un pequeño video acerca de cómo es que la gracia de la salvación llega a nosotros. ¿Cómo es que la gracia de la salvación llega a nosotros? Dios salvó a la humanidad entregándose con amor por nosotros. Porque el amor en efecto es más grande que el pecado, y el amor del Hijo del Padre pesa más que el pecado de todos los hombres en todo tiempo. Al dar su vida en la cruz, Jesús ha proveído de algo que sobrepasa todos los pecados. Y es así, como hemos dicho, que funciona la salvación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros realmente participar de los frutos de la salvación? ¿Cómo el amor de Jesús en la cruz hace 2000 años entra en nuestras vidas hoy? Ok, así es como esto funciona. Para que un hombre esté dispuesto a compartir de los frutos de la salvación, tiene que creer en Jesús, seguirlo y ser recreado a su imagen. Pero tú no te conviertes en Jesús al usar sandalias y una túnica. Sí lo haces por la gracia de Dios. Con la gracia, somos recreados en Jesucristo y nos convertimos en una nueva creación. Y la fuente principal de la gracia son los 7 sacramentos. Los sacramentos son signos instituidos por Cristo mediante los cuales Dios trabaja en nuestras almas. Somos como canales por donde Él vierte su amor en nuestros corazones. En nuestra alma, el poder de la gracia se desarrolla y nos transforma en una nueva creación. El bautismo es el primer sacramento. En el bautismo el hombre viejo muere, se ahoga en el agua y un nuevo hombre nace a la vida. El hombre nuevo se levanta del agua. A través del bautismo nos convertimos en Cristo, ya que participamos en su muerte y en su resurrección. Y así es como inicia nuestra vida como una nueva creación. Por desgracia, el hombre viejo de pecado aparece de vez en cuando, aunque para convertirse en una nueva creación se requiere solo un instante. Vivir como una nueva creación conlleva todo un proceso de vida. Es por eso que los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía son especialmente importantes para restaurar y fortalecer una y otra vez. Todos los 7 sacramentos tienen poderes transformadores en nosotros para que podamos vivir más y más como una nueva creación y nos convirtamos en verdaderos hijos e hijas de Dios. De esta manera, es decir, sobre todo a través de los 7 sacramentos, compartimos los frutos de la salvación que Jesús nos ha obtenido en la cruz hace 2000 años. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que Dios nos dio para nuestra salvación. Sin esa gracia, nuestras vidas no tendrían mucho sentido. Así que la gracia es de suprema importancia. Hay diferentes tipos de gracia. La más importante es la gracia santificante.
tiene un poder transformador en el alma. Nos hace verdaderos hijos de Dios. El poder transformador de la gracia santificante puede ser entendido en diferentes formas. Por ejemplo, como un fortalecimiento del alma, como espinacas, con el que podemos completar realmente las obras de Dios. O como adorno para el alma, que la convierte en una digna morada para Dios. Otra metáfora de la gracia que es bastante apropiada es la de la luz. Con la luz de la gracia podemos ver y reconocer a Dios, nuestro fin último. Y entre más brille la luz entre nosotros, será mejor para llegar a Él sin obstáculos en el camino que nos tiene trazado. La luz como una metáfora para santificar la gracia también es un tema en el bautismo. Es en el bautismo donde recibimos la gracia de santificación por primera vez. Y la vela bautismal, encendida con la luz del cirio, es un símbolo apropiado para ello. Recibimos la luz de Cristo y debemos pues conservarla y alimentarla en nuestro corazón. La gracia santificante puede aumentarse o puede perderse, dependiendo de los pecados. Quien pierde la gracia la puede reavivar a través de una nueva conversión, del arrepentimiento y de una buena confesión. La gracia santificante es absolutamente necesaria en nuestra vida de unión con Dios. Por la gracia somos llamados verdaderos hijos de Dios y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo compartimos la vida divina del Dios Trino. También hay otros tipos de gracia como la gracia actual. Mientras que la gracia santificante nos hace hijos de Dios, la gracia actual nos ayuda a vivir como hijos de Dios. La gracia actual apoya y acompaña a todas nuestras actividades y así podemos tener éxito en hacer el bien. Esta gracia ilumina el entendimiento y la comprensión, además de que mueve nuestra voluntad para que evitemos el mal y hagamos el bien. Junto con estos dos tipos importantes de gracia en nuestras vidas, existen otras gracias también, como por ejemplo los carismas. Están también las gracias externas como el encuentro con alguien bueno o las cosas materiales que recibimos. Todas estas gracias son dones que Dios nos envía para nuestra salvación. Vamos a seguir entonces con el tema acerca de la confirmación. Hoy quiero que de pronto nos centremos un poco en el tema de los signos de la confirmación, los signos sensibles. Siempre vamos a necesitar unos signos sensibles, unos signos específicos para nosotros poder reconocer que ese sacramento actúa con la gracia de Dios. El ser humano de por sí siempre va a necesitar algunos signos importantes, algunos signos espirituales, algunos signos que nos hablen, porque generalmente los signos van hablando por sí mismos, van hablando por sí solos. Entonces hay unos signos dentro de este tema de la confirmación. En el sacramento de la confirmación encontramos varios signos. El primero de ellos es la unción con el crisma, que, como habíamos dicho, está bendecido por el obispo en la misa crismal. 8 días antes del Jueves Santo en nuestra diócesis, generalmente en las demás diócesis o en muchas de las diócesis, se bendice el mismo Jueves Santo. En esta diócesis, por razones pastorales, se bendice un jueves antes del jueves el Jueves Santo. Pero es por razones pastorales. Y esa unción se hace en el joven en la frente, diciendo unas palabras que también evocan el Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y ya sabemos cuál es el don del Espíritu Santo. También lo leíamos hace un momento en el libro del profeta Isaías. Recibirán el don de sabiduría, el don de entendimiento, de consejo, de temor de Dios. Todos esos dones se derraman ese día abundantemente con la imposición de manos, oración consecratoria, oración de más bien una fórmula de oración sobre el sacramento de la confirmación. Recibe por esta unción el don del Espíritu Santo y se unge
en la cabeza al confirmando. En ese momento el joven ya queda confirmado, ya queda confirmado. La unción imprime un sello espiritual, Generalmente cuando una persona se hace un tatuaje, normalmente el tatuaje queda, incluso a veces también se puede borrar ese tatuaje tranquilamente. Ya existen clínicas que borran los tatuajes, pero hay un sello espiritual que no se borra. Ya habíamos hablado del sello espiritual del bautismo, no se borra. Por más que una persona quiera ir al despacho parroquial, que quiten definitivamente la partida de bautismo de aquel lugar, que anulen el bautismo no se borra. Es un sello indeleble, un sello imborrable. Jamás se borra, jamás se quita, siempre permanece. El bautismo siempre permanece, al igual que permanece también la confirmación. Es un sello indeleble, un sello espiritual. Los sellos espirituales, como un tatuaje espiritual, no se borran, nunca se van a borrar. Ahora, ¿qué significa la unción? Tiene varios significados dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la Sagrada Tradición también. En un primer momento significa abundancia, porque cuando una persona tenía aceite, cuando una persona tenía este elemento para hacer de comer, eso significaba que era una persona rica, que tenía mucho dinero, que tenía en abundancia algo. Por eso la viuda de Sarepta se siente rica, siente que tiene una seguridad en el comer. Y entonces cuando llega el profeta Elías y le dice que le haga unas tortas para él, ella dice: pero es que solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Lo comeremos, con ellos haremos unas tortas, lo comeremos y moriremos. Porque era lo único que tenían, el aceite para hacer de comer. También es signo de alegría, alegra el corazón. Pero también es signo de purificación. Generalmente cuando las personas se están arreglando, se están bañando, se echan loción. Se echan una loción, se echan unos cosméticos para verse un poco mejor, para verse más bonitos. Y eso ya es un aceite para embellecer el cuerpo. En la antigüedad también se usaba muchísimo en ese sentido, para embellecer. Las lociones, a fin de cuentas, también son un aceite con el que la persona se unge para embellecerse, para verse más atractiva, para oler más atractivo, para que de pronto la otra persona esté más atraída hacia esa persona que se siente bella, que se ve bella. También da agilidad, la unción da agilidad, especialmente en los atletas. En ese tiempo, en la antigüedad, los atletas generalmente se untaban de aceite por todo el cuerpo, especialmente los guerreros, de tal manera que cuando salían a una batalla, si los cogían en la batalla, se pudieran lisar fácilmente, daban agilidad, entonces salían más fácilmente corriendo y así no se dejaban atrapar para luego ser asesinados en las mismas batallas. Daba agilidad a las personas. Sirve también de curación. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño me llevaban donde un señor cuando me aporreaba un pie para que me sobara el pie, para que me sobara una mano, un dedo que me había descompuesto o parecía un tendón que de pronto se había descompuesto. Y este señor rociaba un poquitico de aceite sobre la parte enferma y empezaba a sobar el pie, de tal manera que también daba curación. Y es signo de belleza, de santidad, de fuerza, signo de fuerza. Pero en la confirmación tiene un significado especial y es porque la unción es signo de consagración. Es signo de consagración. Para consagrar un rey, esto todavía lo hacen en algunos ritos para consagrar reyes, generalmente rociaban aceite en la cabeza de estos reyes y rociaban aceite en la cabeza de los sacerdotes, de tal manera que significara la pertenencia de estos reyes y de estos sacerdotes a Dios. Eso era lo que significaba el vaciar, el rociar aceite en la cabeza de la persona. Precisamente en el orden sacerdotal, también el obispo
vacía el aceite dentro de las manos del sacerdote, en las manos del sacerdote, para consagrar la vida del sacerdote, para que sea consagrado como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. También se puede decir igual. Entonces, el aceite consagra. Y lo que se hace precisamente en la confirmación es consagración, es una consagración del joven, de la joven que va a recibir este hermoso sacramento. Hay otros signos, ya vimos el signo de la unción, hay otros dos signos también muy especiales. Es el signo de la imposición de manos, que es la forma como generalmente se transmite el Espíritu Santo. El obispo le hace la unción en la frente a la persona, luego le impone las manos y va diciendo la fórmula: recibe por esta unción el don del Espíritu Santo, con imposición de manos. Imposición de manos, fórmula y la unción con el Santo Crisma. Así es como se realiza todo el rito de la confirmación. Y finalmente, otro signo es el abrazo de la paz, que manifiesta la comunión esencial que hay en la iglesia, que manifiesta que el confirmando ya es una persona que participa de una comunidad de fieles. Lo que se hace es confirmar lo que se recibió en el bautismo. En el bautismo ingresamos a la iglesia, pero en la confirmación estamos precisamente, valga la redundancia y es muy válida, confirmando aquello que se recibió en el bautismo. Por eso ya no son los padres los que hablan por nosotros, sino que somos nosotros los que hablamos en el momento de la confirmación, afirmando o negando o rechazando el bien y el mal. Es lo que nosotros hacemos con la confesión de fe y con la renovación de las promesas bautismales. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo. Y con el rechazo al pecado y al mal. ¿Renuncian a Satanás, fuente de todo mal? Sí, renuncio. Y vamos repitiendo así, muy constantemente, dentro de ese mismo rito de la celebración. Y hay algunos efectos muy importantes dentro de la celebración. Ya hablamos de los signos que encontramos en la celebración, ahora vamos a hablar de los efectos, porque todo debe tener un efecto, y son efectos espirituales, no son efectos corporales, que hay algunas personas que le dicen a uno: pero es que yo no sentí nada en el momento de que se confirmó. Tranquilo, a veces no es tanto sentir, es más de creer. Nosotros vamos creyendo que el Espíritu Santo se derramó abundantemente en nuestra vida. Ustedes recuerdan aquel pasaje de la Escritura cuando Elías iba a pasar por el lado del Señor, más bien el Señor iba a pasar por el lado de Elías, y cuando iba a pasar, generalmente pasaba en forma silenciosa, muy tranquila, porque pasó en una montaña de fuego, en una llama de fuego, y él supo que ahí no estaba Dios. Luego en una gran tormenta, y también supo que ahí no estaba Dios. Pero cuando pasó en una suave brisa, ahí sí estaba Dios. En ese momento era que estaba Dios, porque Dios se manifiesta en lo escondido, en lo oculto. Dios se va manifestando en lo silencioso. Dios no se manifiesta en las cosas magníficas. Él hace del ordinario algo extraordinario, de la vida cotidiana. Entonces en la confirmación Dios se manifiesta grandemente, aunque nosotros no sintamos nada. Cuando Jesús incluso llegó donde los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Sopló sobre ellos. ¿Y qué es un soplo? Solamente aire. Fue lo único que hizo Jesús. Reciban el Espíritu. No sintieron nada más. Los efectos se van viendo después, los efectos precisamente de esta gracia que Dios derrama en el corazón de los hombres, de esta gracia que Dios derrama en el corazón de los seres humanos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1302 hasta el 1304, los efectos de la confirmación son: en un primer momento, la efusión plena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en el momento del bautismo, pero se plenifica en el momento de la confirmación. Precisamente en estos días
vamos a celebrar el Pentecostés. Vamos a celebrar Pentecostés. Pentecostés es el momento en que se derrama abundantemente el Espíritu Santo sobre la iglesia. Se derrama el Espíritu Santo. Pero también el sacramento tiene otro efecto. El efecto de que nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Padre. El sacramento de la confirmación nos hace a nosotros hablar de papá, hablar de que Dios es Padre, de que Dios nos ama como Padre. También nos une más firmemente a Cristo. Decían los antiguos que hay dos efectos especiales de la confirmación. Estamos viendo que son un poco más, pero se pueden resumir en dos. ¿Cuáles son? Recibir el Espíritu Santo y ser soldados de Cristo. Esos eran los dos que decían los abuelos, los antiguos, pero en realidad son muchos más. Aquí está, nos une más firmemente a Cristo. Nos hace más perfectos nuestro vínculo con la iglesia. Podemos también ver esto en el sacramento de la confirmación y aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Además, nos da fuerzas especiales del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Lo que yo les decía ahorita, nos volvemos soldados de Cristo y aumenta en nosotros la gracia. En el video anterior vimos qué era la gracia, cómo se manifiesta la gracia, qué es eso de la gracia. En este momento vamos a ver otro videíto precisamente de ello. Este video titula ¿Cómo recibir un aumento de gracia? Una de esas formas de cómo recibir un aumento de gracia es precisamente el sacramento de la confirmación. Así recibimos un aumento de gracia en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos recibir un incremento de gracia? Las gracias son regalos que Dios nos da en nuestro camino a la salvación. El mediador o el dador de todas las gracias es Cristo. A través de su acto de amor en la cruz, Él ganó un tesoro infinito de gracia que puede superar a todos los pecados. Porque el acto redentor de Cristo en la cruz hace 2000 años, se hace fructífero y efectivo para nosotros hoy, transformándonos y convirtiéndonos por su gracia en una nueva creación en Cristo. ¿Cómo podemos aprovechar este tesoro de gracias? Hay 3 formas. Primero, oración. En la oración nos llenamos de alguna manera, recibimos e incrementamos la gracia, y su luz brilla más fuerte en nosotros. Segundo, están los así llamados sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados y acciones que fueron instituidos por la Santa Iglesia para ayudarnos a crecer en la santidad. Algunos son las bendiciones, el agua bendita, las cenizas en nuestra frente en el miércoles de ceniza, el rosario. Estos son una ayuda muy valiosa en nuestra vida espiritual. La tercera forma de recibir y de incrementar la gracia es a través de los sacramentos. Hemos visto ya que los sacramentos son verdaderos y el canal principal por el que podemos recibir la gracia. Los sacramentos fueron instituidos por el mismo Cristo como una forma de ayudarnos a llegar al cielo. Tenemos 7 sacramentos. Con el bautismo, ya sea administrado siendo niños o adultos, inicia nuestra vida como hijos de Dios, porque en el bautismo es donde recibimos la gracia santificante. La confirmación es para fortalecer a los cristianos y convertirlos en soldados de Dios. Por su poder, el cristiano puede pararse sin miedo y estar firme para proclamar, proteger y defender su fe. La Eucaristía no es el alimento para el cuerpo, sino para el alma. Fortalece la vida sobrenatural en nosotros y nos lleva cada vez más cerca de Cristo. La confesión, por otro lado, nos ayuda a combatir el peso del pecado. Nos sana cuando hemos perdido la gracia y nos da fuerza para combatir el pecado en el futuro. Cuando estamos en agonía o enfermos, la unción de los enfermos se administra para sanar el alma. Este sacramento fortalece el cuerpo y alma
y nos prepara para el posiblemente difícil camino que nos espera. Orden sacerdotal y matrimonio nos llevan a vivir el llamado de Dios. Los dos nos fortalecen para servir en comunidad. Así que vemos que los sacramentos nos ayudan en diferentes formas y en diferentes tiempos en nuestras vidas. Bautismo, confirmación, matrimonio y orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Dos de los sacramentos podemos recibirlos con frecuencia. La Sagrada Eucaristía y la confesión deben ser nuestros acompañantes constantes. Así podemos progresar en nuestro camino a Dios. Oración, sacramentales y sobre todo los 7 sacramentos son las formas en las que recibimos e incrementamos la gracia. Como les decía ahorita, es una marca espiritual. El sacramento de la confirmación es un sello indeleble. Por más que queramos borrarnos la confirmación, por más que queramos borrarnos el bautismo, por más que un sacerdote quiera quitar su sacerdocio de su vida, es imposible, porque como son sellos espirituales, no se borran, son indelebles, son sacramentos que imprimen carácter. Por más que una persona desee, no lo puede hacer, no puede quitar estos sacramentos de su vida. En el cielo, en el infierno, en el purgatorio, siempre seguirá siendo bautizado, confirmado, sacerdote, en el caso que lo sea. Siempre va a seguir siendo, eso es lo que se puede predicar de esa persona, un bautizado, un confirmado o un sacerdote. ¿Quién puede recibir este sacramento? Este sacramento lo puede recibir una persona bautizada aún no confirmada. Una persona que esté bautizada y que no esté confirmada. ¿Por qué? Porque el bautismo solo se recibe una vez. La confirmación, por tanto, también se recibe solamente una vez. No se recibe más de una vez. Toda persona bautizada que no esté confirmada debe acceder al sacramento de la confirmación para adquirir lo que ya les dije, los efectos. ¿Cuáles son los efectos? La gracia, el sacramento, la gracia, los dones del Espíritu Santo, ser soldados de Cristo, llamar a Dios como verdadero Padre y unirse más plenamente a la Iglesia. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es el obispo. El obispo. El obispo es el único que tiene la potestad. Y ya, si en caso grave él no puede asistir a confirmar a las personas, lo que puede hacer es delegar a un sacerdote cualificado que pueda realizar el sacramento de la confirmación. Que el Señor los bendiga a todos. Señor, multiplique abundantemente las gracias, derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.